Buen día, soy Lidista Mayra Pérez Meneses, doctora en Ciencias de la Educación. En esta oportunidad quiero compartir algunas ideas que develan la relevancia de la observación como técnica de recolección de datos en el contexto de la investigación educativa. Empiezo entonces por expresar que el siglo actual se ha caracterizado por ser una época de profundos, acelerados y abruptos cambios debido a las múltiples circunstancias que convergen en la sociedad, en el que el ser humano se presenta como su principal actor. Abordar tales situaciones requiere que se investigue sobre las mismas a objeto de generar soluciones, y para ello es necesario la obtención de información fundamentada en las percepciones, creencias, prejuicios, actitudes, opiniones, significados y conductas de los actores. Todo ello con el propósito de conseguir información que ayude a quien investiga a adoptar una postura reflexiva sobre la realidad a través de la visión de los sujetos actuantes a partir de la apreciación que estos tienen de su propio contexto, considerando que la realidad se construye socialmente, es histórica y cambia constantemente. Desde esta perspectiva, se reflexiona la investigación educativa como un espacio cuyo quehacer demanda la necesidad de penetrar en el mundo del saber científico para producir acciones de investigación con el fin de esclarecer diversos aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje e intervenir en el mismo para optimizarlo, generando configuraciones que coadyuven en la transformación de las realidades existentes en los procesos señalados y, más allá de ello, en la realidad que engloba la sociedad actual. De allí que penetrar en el por qué hacerlo, para qué o cuándo hacerlo requiere pensar en el cómo hacerlo, y es aquí donde el uso sistémico de los sentidos actúa para captar las realidades de fenómenos que requieren estudio. Derivado de lo explicitado, se observa la importancia que tiene la observación como técnica de recolección de datos en el contexto de la investigación educativa. De allí que explicar las bondades de la observación como técnica de recolección de datos para la captación de la realidad en el contexto de la investigación educativa se constituye en el propósito sustantivo de este video, que resume la elaboración de un ensayo en el cual se explicitaron aspectos teóricos centrales que esbozaron la complejidad de la temática, teniendo como basamento procedimientos de índole rigurosos, sistemáticos y críticos. Los aspectos teóricos abordados en las mismas obedecieron en primer lugar a la elucidación del tema central, la observación como técnica de recolección de datos. Esta en la investigación educativa, su origen, definición, modalidades, funciones, ventajas, desventajas de su aplicación, además de todos aquellos aspectos que de alguna forma la constituyen como técnica fundamental para la recolección de información en el campo de la investigación educativa. De allí que la temática abordada permitió concretar que la observación como técnica de recolección de datos supone estar a la expectativa frente al fenómeno del cual se toma y se registra información para su posterior análisis. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos, es decir, se considera a la observación no como una mera contemplación. Es así como el análisis del tema en cuestión permitió esclarecer aspectos de especial primacía que ubican la técnica de la observación como uno de los procedimientos que permiten la recolección de información, que consiste en contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida de un objeto social. Alude, por tanto, al conjunto de ítems establecidos para la observación directa de sucesos que ocurren de un modo natural. Se argumenta, además, que la técnica de la observación, sin lugar a duda, es una de las más empleadas en la actualidad en los diferentes ámbitos de la sociedad e investigación, gracias a la amplitud que ofrece al investigador en cuanto a la obtención de la información y la manera dinámica en la que puede desarrollarse. En este sentido, pues se evidencia que el concepto de observación varía según el tipo y el contexto en el que se aplique, independientemente del caso, y de manera simplificada debe interpretarse como un proceso que demanda la atención voluntaria e inteligente, orientado por el objetivo con el fin de obtener información.
Conscientes de la preeminencia que adquiere la observación en el ámbito educativo, se reflexiona la necesidad de resignificar esta importante técnica profundizando en su conocimiento teórico y práctico como técnica de recogida y análisis sistemático en contextos reales que conllevan a mirar la realidad en la que se manifiestan los fenómenos, no para juzgarla, sino para comprenderla tan profundamente como sea posible y generar conclusiones que apunten a la transformación positiva de los hechos. Finalmente, quiero destacar que en el ámbito educativo la observación tiene un lugar de especial importancia, considerando que su uso es indefectible en todos los procesos que concretan el hecho educativo, pues observar es un proceso intencional que tiene como objetivo buscar información del entorno, utilizando una serie de procedimientos acorde con unos objetivos y un plan de trabajo a objeto de relacionar los hechos que se observan con las posibles teorías que lo explican, a fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y por consiguiente del sistema que los acoge. Con esto me despido expresando que es un placer compartir con ustedes estas ideas. Hasta un próximo encuentro. Gracias.